Vamos a hacer este bueno. Verlo cómo se ve. Muy bueno. Ya, igual. Después lo mismo. Puedes ponerlo dentro. Sí, Fernanda quedó de entregarme las notas esta semana. Ahí subo esta nota al colegio. Pero, ¿por qué no? No, pues deberían haber las del grupo 1, 2 y el grupo 2 creo que tiene una nota menos. ¿Por qué? Ya, la corrijo. Dime nomás que no te quiere y la corrijo. Pero ahora tenemos que seguir con muscular, ¿ya? Ya. Sí, pues sí. Ya. Habíamos revisado el tejido muscular y habíamos dicho que habían dos tipos de tejido muscular. Tejido muscular liso y tejido muscular esquelético. Habíamos mencionado algunas características del tejido muscular liso y del estriado, perdón, no esquelético, estriado. Y principalmente las diferencias respecto de tamaño, respecto a posición del núcleo y respecto de características del citoplasma. Y eso era lo importante. El citoplasma del músculo estriado tiene estas estriaciones transversales, de ahí su nombre, estriado. ¿Ya? En cambio, el músculo liso tiene un citoplasma homogéneamente teñido. Los tres tipos de tejido muscular tienen citoplasma eosinófilo. ¿Ya? Citoplasma eosinófilo, ¿por qué razón? Porque en este citoplasma hay gran cantidad de elementos contráctiles. Los elementos contráctiles son proteínas, por lo tanto, citoplasma es eosinófilo. ¿Ya? Bien. Y habíamos dicho que el músculo esquelético puede llegar a tener 30 centímetros de largo por 200 micras de diámetro. Una célula muscular esquelética. Una cosa, célula muscular esquelética es sinónimo de fibra muscular. ¿Ya? Una fibra muscular es una célula muscular esquelética. Son sinónimos. Por lo tanto, una fibra muscular esquelética puede tener 200 micras de diámetro por 30 centímetros de largo. Y eso para una célula es enorme. O sea, lo pensamos, un glóbulo rojo son 7 micras por 2. El hepatocito del páncreas son 20 micras por 20 micras. El mastocito eran 25 micras. Entonces, 30 centímetros son 300.000 micras. Es como muy grande para ser una célula. Entonces, ¿cómo conseguimos este tamaño? Y esto lo estuvimos viendo. Estas células no inician como células tumorales, sino que inician como células redondas, globulares, que son los mioblastos, y estos mioblastos se van sumando, se transforman en estos miotubos. Y el miotubo se caracteriza por ser polinucleado, pero tiene núcleos centralmente localizados. Y el miotubo comienza a sintetizar elementos contráctiles y lentamente los núcleos se van desplazando hacia la periferia. ¿Por qué? Porque el citoplasma, ¿se fijan?, se llena de estos elementos contráctiles. Ahora, los elementos contráctiles son proteínas. Por lo tanto, para que una proteína alcance 30 centímetros de longitud, porque eso es importante, la fibra muscular mide 30 centímetros, los elementos contráctiles que están dentro de ella también miden los mismos 30 centímetros. Entonces, para que una proteína mida 30 centímetros, tiene que haber una especie de ensamblaje de estas proteínas. Y hay un fenómeno de solapamiento, se van solapando una sobre la otra y forman una cadena, y esos son los elementos contráctiles. Ahora, como son proteínas y se tienen que ir solapando una sobre la otra, generan estas zonas más densas, más eosinófilas. Y esas zonas más densas, más eosinófilas, son las estriaciones transversales. ¿Ya? Y es por eso que tiene estas estriaciones transversales. Ahora, ojo, el músculo liso también tiene elementos contráctiles. La diferencia está en que en el músculo liso no están ordenados como aquí. Aquí están ordenados en tándem, formando verdaderas columnas, y ya vamos a ver el nombre de estas, verdaderas columnas que dan
toda la longitud de la célula. En el músculo liso están desordenadas y es por eso que el músculo liso también se contrae, tiene elementos contráctiles muy similares a los que tiene esta célula muscular esquelética, pero no están ordenados, no están apilados uno sobre el otro, por lo tanto, no tienen esta distribución. ¿Cuál es el elemento funcional que está aquí? Es esta unidad que se llama miofibrilla, ¿ya? Entonces, estas fibras musculares tienen miofibrillas en su interior. ¿Y qué es una miofibrilla? Es una disposición especial de miofilamentos. ¿Y qué son los miofilamentos? Son proteínas, actina y miosina, ¿ya? Y aquí está. Este es un corte histológico, un corte transversal de músculo esquelético. Y este es nuestro esquema. Y nosotros dijimos que, si nosotros pensamos que un músculo tiene que levantar una mochila de ustedes cargada con el libro de anatomía, con el libro de fisiología, con el libro de histología, que son 30 kilos de conocimiento, para que ese brazo pueda levantar 30 kilos de conocimiento no sirve una célula suelta, ¿no? Pues si está sola, es un hilo, de hecho es más delgado que un hilo de coser ropa, mucho más delgado que eso. Entonces, ¿cómo logramos que ese elemento pueda levantar 30 kilos de libros? Porque esos elementos no están solos, sino que cada célula está organizada con otras células para formar un músculo. Entonces, un músculo está organizado en función de grupos de células. Y cuando yo digo grupos de células, quiero decir que el músculo como tal no es una estructura maciza, sino que tiene subdivisiones en su interior. Y habíamos dicho que los músculos tenían una cápsula externa, que era un conjuntivo denso, y ese conjuntivo denso emitía una suerte de trabéculas, y esas trabéculas segmentaban internamente nuestro músculo en fascículos. Y desde este tejido muscular que segmentaba el músculo en fascículos salían fibras más pequeñas que segmentaban cada fascículo en segmentos más pequeñitos, y en el interior de cada uno de estos segmentos pequeñitos había una célula muscular esquelética. Entonces, ¿se fijan? Este es un músculo, pero el músculo está segmentado en fascículos. Y luego, cada fascículo tiene células individualizables. Es decir, esta célula está independiente de esa célula de al lado. Esta célula se puede contraer y la de al lado no se va necesariamente a contraer. No son elementos del todo o nada, sino que son elementos que su contracción se regula muy delicadamente. Entonces, este era tejido conectivo denso, y este es tejido reticular. Y este externo es lo que está aquí, que se llama epimicio, y rodea todo un músculo, una masa muscular, y de hecho a veces este epimicio se proyecta y rodea varios músculos y es el que se inserta en la unión músculo-hueso, ¿ya? Luego vamos a tener estos fascículos, y cada fascículo está rodeado por tejido conectivo denso nuevamente, que es el perimicio. Y en el interior de cada fascículo vamos a tener células musculares, y cada célula muscular está rodeada por tejido conectivo reticular, que se llama endomicio, ¿ya? Aquí hay mucho colágeno, en cambio acá, recuerden, hay fibras reticulares. En el endomicio hay solo capilares sanguíneos, fibras reticulares y terminales nerviosas, axones. ¿Por qué razón? Porque cada célula muscular está inervada. Eso es lo que nos permite a nosotros poder realizar movimientos finos, precisos. Y luego, si revisamos ahora el interior de cada célula, se fijan, esta es una célula, ahí está el núcleo periférico, y este es el citoplasma de la célula. El citoplasma de la célula está lleno de estos elementos contráctiles, que son las miofibrillas. ¿Me cuentan? Estas son las miofibrillas. Cada una de esas miofibrillas. Ahora las miofibrillas, a su vez, también están agrupadas en fascículos. Y cada miofibrilla, si uno la mira en su intimidad, está constituida por miofilamentos. ¿Se fijan? Están segmentadas. Ahora, como estas miofibrillas están todas ordenadas,
una sobre la otra y están perfectamente apiladas, se van sumando estos elementos de una miofibrilla con la otra y eso es lo que origina la estriación transversal de la fibra o célula muscular. ¿Ya? Acá, por favor, vean, estos son los cortes transversales. Ese es el núcleo de la célula muscular. Es un núcleo ovoideo, relativamente eucromatínico, que está en el borde de la célula. Ahí está el citoplasma, el núcleo. Y todo este es el citoplasma, y el citoplasma está lleno de estos elementos que se ven aquí, por este aumento de aspecto granular. Pero estos son cortes transversales de miofibrillas. Vean la cantidad de miofibrillas que hay acá. Ahora, las miofibrillas no están solas. Entre las miofibrillas, yo les dije, ahí están esquematizados, hay fascículos. ¿Por qué tienen que haber fascículos dentro de las miofibrillas? Si nosotros tomamos esta célula la agrandamos acá, aquí vamos a poner el núcleo de esta célula, aquí están nuestras miofibrillas. Resulta que las miofibrillas, para poder contraerse, necesitan calcio. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando vimos hueso? Y también necesitan ATP. También lo mencionamos cuando hablamos de los músculos, si uno iba corriendo acá al centro, etc. Esto quiere decir que este elemento de miofibrillas están rodeados por organelas. Aquí hay organelas. Y luego vamos a encontrar otro grupo de miofibrillas. Entonces, incluso dentro de las células ustedes van a tener segmentados los elementos contráctiles en fascículos, pero más pequeñitos. Estos son fascículos intracelulares. ¿Por qué razón se da esto? Porque la contracción está relacionada a flujos de calcio. Y si ustedes piensan, acá afuera está el extracelular, aquí podría haber calcio. ¿Cómo el calcio llega y se distribuye homogéneamente hacia 200 micras? El calcio es un ion, no difunde 200 micras rápidamente. Entonces, ¿cómo consigo que difunda 200 micras? Lo almaceno. Y en estas cisternas, lo que hay aquí adentro es calcio. Entonces, se fijan, si yo necesito calcio, no tengo que irlo a buscar afuera, lo tengo aquí. Entonces lo libero rápidamente a mis miofibrillas. ¿Qué otra cosa? ¿El músculo esquelético es voluntario o es involuntario? Voluntario. Entonces, si esto es voluntario, quiere decir que aquí yo tengo una terminal axónica. La terminal axónica lo que hace es generar una diferencia potencial en la membrana. Esto es una diferencia potencial. ¿Cómo logro que esa diferencia potencial llegue al centro si esto tiene 200 micras? Es imposible. Si se tratara de todo de que difunda. Pero si ustedes se fijan aquí, yo uní estas membranas, la uní a esta. ¿Por qué razón? Porque cada fascículo está rodeado de un sistema de membranas, ¿ya? Está asociado, la verdad que aquí este color no corresponde. Vamos a poner un color distinto para que se entienda. Aquí hay un sistema de membranas. Que es distinto al sistema de membrana que está asociado almacenando calcio. Este sistema de membrana no es otra cosa que una continuación de la membrana externa de la célula. Entonces, si esta se depolariza, la señal de depolarización va hacia el interior de la célula rápidamente y actúa sobre esta membrana que almacena calcio y se libera calcio hacia el sistema que tiene las miofibrillas. Así logramos, ¿ya?, que una señal de la membrana se transmita hacia el interior de una célula que tiene 200 micras de tamaño. Entonces, este citoplasma aquí es bastante más complejo. Otro elemento celular que hay aquí, ¿se fijan esa célula de ahí? Núcleo ovoideo también, pero en este caso es heterocromatínico. Esas son las células satélites. ¿Se acuerdan que habían células del mesénquima que se diferenciaban a mioblastos y hay células que permanecían como mesénquima? Y yo les dije que esas células se transformaban en células satélites. Pero, para mala suerte de nosotros, esas células satélites
no tienen mucha capacidad mitótica. Por lo tanto, cuando hay un daño muy grave en el músculo, esas células satélites no son capaces de repararlo y el músculo se repara a través de fibroblastos y queda atrofiada la funcionalidad, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que pensar que es bastante complejo también arreglar una célula súper larga y parcharla. Es bien complejo. Bien, y aquí hay una imagen. Esta es una imagen del GNC, pero me gusta porque esta es la imagen. Eso es el endomisio. Aquí adentro había una célula muscular esquelética, aquí había otra, aquí había otra. Este es el endomisio. Aquí hay fibras reticulares, y ustedes pueden ver, son las fibras reticulares de ahí. Todas son fibras reticulares. Y aquí había terminales nerviosas motoras y terminales nerviosas sensitivas, y habían capilares sanguíneos para nutrir nuestra célula muscular, ¿ya? Acá está el mismo esquema: epimicio, perimicio, endomisio. Bien, veamos nuestra célula muscular. Este es un corte transversal músculo-esquelético, tinción hematoxilina eosina, y nosotros miramos nuestras células, célula muscular o fibra muscular, por eso dice MF, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, y las vemos son células de aspecto redondeado, el núcleo está en la periferia de la célula, todo el citoplasma se ve homogéneamente teñido de forma eosinófila, pero tiene un aspecto granular. Si uno lo mira así, se da cuenta que hay células más grandes, ¿ya? Y hay células más pequeñas, y las más pequeñas se tiñen un poco más que las más grandes se tiñen menos que las más pequeñas. Eso podría presumir la existencia de más de un tipo celular, y de hecho es así, ¿ya? Hay células musculares esqueléticas que son muy rápidas para la contracción y hay células que son más lentas y hay células intermedias. Y eso es lo que da las diferencias de potencialidad física en los animales y en los humanos. Y además, eso permite una cierta distribución específica de estas células musculares rápidas o lentas en determinados músculos dependiendo de la funcionalidad del músculo. Ahora, por favor, cuando uno ve un músculo, acá, se da cuenta que tiene células grandes y células pequeñas. A saber, al menos en la histología, no existe un músculo que solo tenga células rápidas. Los músculos tienen una mezcla de los tres tipos celulares. Lo que pasa es que hay determinados músculos que por su funcionalidad hay una supremacía de un tipo celular. Hay más células rápidas o hay más células lentas. Y eso va a depender un poco de la funcionalidad, de la localización anatómica de ese músculo. Pero no hay un músculo que solo tenga fibras rápidas. Bien, y aquí está. ¿Se fijan? Aquí están nuestras células, fibras musculares grandes, otras más pequeñas. Las más pequeñas son más eosinófilas y las grandes son menos eosinófilas. ¿Y esto por qué está dado? Esto está dado porque las tres tipos de fibras tienen, desde el punto de vista funcional, los mismos elementos para la contracción, pero tienen distintos elementos que están asociados a la fisiología de la célula. Esto lo van a ver en más profundidad en fisiología. ¿Por qué razón? Porque estas células más grandes y estas células más pequeñas tienen diferencias en la expresión de determinadas enzimas que tienen que ver con la fisiología de la célula, que tienen que ver con la capacidad oxidativa, que tienen que ver con la capacidad de producir ATP, que tienen que ver con la capacidad de almacenar glucógeno y producir ATP a través de glicólisis, ¿ya? Entonces, estas diferencias histológicas están dadas por el tamaño, por la coloración. Estas son más eosinófilas porque por unidad de superficie tienen más miofibrillas, pero además estas células tienen más mioglobina y tienen más mitocondrias. Eso le da más eosinofilia. Estas más grandes tienen menos mioglobina y tienen menos mitocondrias. Entonces son un poco menos eosinófilas. Pero si uno las mira, también hay diferencias en las enzimas que están asociadas al metabolismo de ATP, al metabolismo de glucosa en ellas. Y podemos tener células grandes, muy pobres en esta enzima, la NADTR, es una enzima que está relacionada con el metabolismo celular,
Entonces vamos a tener células que son pobres en esta enzima y se denominan tipo 2 y corresponden a células grandes que son menos eosinófilas que las otras. Vamos a tener las células de tipo 2A, que son células de tamaño intermedio, que son medianamente eosinófilas, y vamos a tener las células tipo 1, que son las pequeñas, las muy eosinófilas, y estas tienen muchas de estas enzimas con actividad oxidativa, ¿no? Ahora, de acuerdo a eso, en histología nosotros podemos clasificar estas fibras, ahora, fibra o célula muscular, en tres tipologías. Las de tipo 1, que son células lentas, son muy rojas, son de diámetro pequeño, presentan muchos mitocondrias, están rodeadas por abundantes capilares, están muy vascularizadas, estas células tienen un endomisio muy rico en vasos sanguíneos. Estas son de contracción lenta y resistentes a la fatiga. ¿En dónde están estas células? ¿Ustedes han comido un tuto de pollo? Sí, seguro que sí. Pero apuesto que nunca han hecho la tontería histológica de separar los músculos. El músculo externo, grande, es blanco. Pero si ustedes remueven ese músculo, los dos músculos o los tres paquetes musculares que están un poco más cerca del hueso son más oscuros, son más rojitos. Son de este tipo de fibra muscular. No se fatigan. Ustedes han perseguido una gallina, la gallina corre súper rápido, pero si ustedes la persiguen más de media hora, la gallina cae al piso. Se fatiga. Pasa lo mismo con la gallina respecto de volar, ¿ya? Entonces, tiene pocas de estas fibras musculares. ¿En dónde tenemos nosotros los humanos estas fibras musculares? En las piernas y en la espalda. Los músculos largos que dan soporte a las vértebras, al eje de las vértebras, es de este tipo de músculo. Tiene una contracción lenta. Obviamente, porque nadie anda haciendo, a menos que se vaya a bailar una cosa rara ahí en la disco, nadie hace movimientos muy, pero sí tienes que mantener la posición erguida. Entonces, tiene que ser resistente a la fatiga, ¿ya? Luego, tenemos las de tipo 2A, que son rápidas, son rosadas, diámetro mediano, contienen numerosas mitocondrias, presentan abundante glucógeno, pueden realizar glicólisis anaeróbica, es decir, son capaces de producir ATP, por lo tanto tienen un poquito más de resistencia a la fatiga, ¿no? Y son rápidas. Estas fibras las tienen los humanos, les dije, en las piernas, y son muy abundantes. No quiere decir que solo tengan cierto músculo, pero son relativamente más abundantes en los maratonistas. Estas personas que corren 40 kilómetros, si ustedes le pudieran cortar el músculo de las piernas, verían que hay mayor cantidad de estas células. Y es por eso que no todos podemos ser maratonistas. Esta distribución tiene que ver con la genética. Estas segundas son típicas o son muy abundantes también en las piernas de las personas y son relativamente abundantes en las personas que se dedican al atletismo, pero que son buenas no en los 100 metros ni en el maratón, sino que son buenas en las carreras intermedias, 400, 800 metros. ¿Ya? Tienen una cierta velocidad, no son las más rápidas y son relativamente resistentes a la fatiga. Y luego tenemos las de tipo 2B, que son muy rápidas, son blancas, son muy gruesas. Estas son las que tienen en la pechuga las gallinas. La pechuga de la gallina es blanca. Ese músculo es de aquí. ¿Ya? Son gruesas, y ustedes pueden desfibrilar la pechuga de la gallina, son bien gruesas las fibras. Contienen muy pocas mitocondrias, están rodeadas por escasos capilares. La contracción es muy rápida, pero son propensas a la fatiga. Si ustedes lo mismo asustan a una gallina, la gallina va a volar, va a mover las alitas súper rápido, pero su vuelo no alcanza más allá de 3 metros y cae. ¿Ya? Distinto es si ustedes asustan a un zorzal del que andan aquí. El zorzal se asusta y se va y vuela 10.000 kilómetros. El zorzal en su pechuga tiene este tipo de fibras. En mis tiempos uno podía decir esto y la gente contestaba sí, ahora ya no. Pero si uno tiene el privilegio de comer un zorzal, los zorzales tienen la pechuga muy roja, muy intensamente roja. Y el sabor es absolutamente distinto a la pechuga de las aves, sobre todo las de corral, ¿ya? Entonces tenemos esas tres clasificaciones. Estas son pequeñas, muy eosinófilas. ¿Por qué? Porque tienen muchas mitocondrias y tienen mioglobina, ¿ya? Estas son de tamaño mediano, medianamente eosinófilas porque no tienen tantas mitocondrias. Y estas son grandes, ¿ya? Pobremente eosinófilas porque tienen menos mitocondrias
y tienen menos mioglobina, y las unidades contráctiles son más o menos similares. Si ustedes cuentan, las unidades contráctiles deberían ser más o menos similares, pero como tiene mayor diámetro, es menos eósino. Dime. El prefectura total tipo Tipo 1. Son muy rojas. Los patos salvajes que migran, los gansos que migran, vuelan desde aquí a Brasil, no se pueden agotar. Bien, y acá tenemos nuestras células musculares, de nuevo, una visión transversal, que era lo que habíamos revisado. ¿Se fijan? Aquí está nuestra célula, esa es nuestra célula. Esas son las segmentaciones para que ustedes vean. Esto está segmentado. Ahí está el núcleo de nuestra célula, en la periferia, y aquí hay una célula satélite, para que vean la diferencia de los núcleos. Estas son nuestras células cortadas transversalmente, ese es el endomisio, nuestra célula, las miofibrillas. Ahora, estos son un corte transversal. Cuando uno realiza un corte longitudinal de nuestra célula, se da cuenta que ahí están. Esa es una miofibrilla, ¿se fijan? Eso es una miofibrilla. Y cuando seguimos la dirección de la miofibrilla, nos damos cuenta que tiene estas estriaciones transversales. Y en esas estriaciones transversales nosotros somos capaces de diferenciar nuestra miofibrilla tiene unas estriaciones transversales. Y en esas estriaciones transversales uno es capaz de diferenciar una zona oscura y una zona clara. Vamos a tratar de que sean más o menos equivalentes porque estoy dibujando un poquito más. ¿Ya? Ahí está. Entonces nuestras zonas oscuras y nuestras zonas claras. ¿Ya? La zona oscura se denomina banda A y la zona clara se denomina banda I. Pero si uno mira con un poquito más de detalle y realiza una amplificación de esto, si uno lo mira con más detalle, se va a dar cuenta que en la banda clara hay una línea irregular y nos vamos a dar cuenta que la banda oscura, la verdad, no era tan oscura, porque igual la banda oscura igual tiene unos segmentos un poquito más claros en el interior. Y esto está dado porque son proteínas. Entonces, esto de aquí son puentes de proteínas. Eso de ahí al medio también son puentes de proteínas. Y si uno mira con cuidado, se va a dar cuenta que esto de ahí, ¿se fijan? Eso de ahí es la línea oscurita en la banda clara. Eso de ahí es la línea oscurita en la banda clara. Y si uno va puenteando, se da cuenta que esto, que voy a segmentar ahora con verde, es la unidad que se repite en la fibra muscular, en la miofibrilla. Y esa unidad se denomina sarcómera o sarcómero. En algunos libros aparece como sarcómero, en otros como sarcómero. Esta es la unidad. Y va desde esta línea que está aquí en la banda I, y esa línea se llama línea Z, a la línea Z de la banda I siguiente. Entre dos bandas I hay una banda A. ¿No? Y la banda A tiene una zona media que se denomina banda H, y esto tiene una línea media que se denomina línea M. ¿Ya? Entonces nuestra sarcómera va de línea Z a línea Z. ¿Y cómo está constituida nuestra sarcómera? Nuestra sarcómera está constituida por una banda A y media banda I. Media banda I.
Entonces, si tienen media banda I, una banda A y media banda I, tiene dos medias bandas I y una banda A. Dos mitades de banda I, no dos bandas I, dos mitades. Esta mitad y esta mitad. Y al medio, una banda A. Esa es la unidad. Esta unidad, y ustedes pueden hacer el cálculo y después se entretienen con esto. Yo lo hice un día a mediodía, me puse a hacer este cálculo. Esto, según los libros, una sarcómera, según los libros, tiene 3 micras. Y cuando se contrae, porque esta es una sarcómera relajada, cuando la sarcómera se contrae, llega a medir 1 a 1,5 micras. Eso quiere decir que cada sarcómera, cuando se contrae su músculo, se contrae 1 micra por sarcómera. Entonces, si uno saca la cuenta, un músculo de 30 centímetros tiene a 3 micras la sarcómera, tiene 100.000 sarcómeras. Si se contrae 1 micra cada una, se contrajo 10.000 micras. Y 10.000 micras son, ¿cuántos centímetros? Son 10 milímetros. Casi un centímetro, más de un centímetro. ¿Ya? Ustedes hagan el cálculo y van a saber más o menos cuánto se contrae el músculo. Entonces, sigamos la siguiente. Ahí, ya. Dígame. ¿Cuál era la diferencia de la banda H y la banda M? La banda H es una zona menos electrón densa que se localiza en la zona media de la banda A. Y la banda M es una línea fuertemente electrón densa que se localiza en la zona media de la banda H. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque estas son proteínas, ¿ya? Y vamos a dibujar este cuento, nos vamos a adelantar un poco la sarcómera para... Vamos a poner acá nuestra línea Z. Vamos a poner acá nuestra línea Z. Esta es nuestra línea Z. Desde la línea Z se proyectan filamentos ya. Esta es nuestra línea Z. Y estos son los filamentos. Media banda ahí, media banda ahí. Y aquí vamos a tener nuestros me quedaron corridos, pero no importa. Estos azulitos son una proteína. Está polimerizada, tiene su cuento, pero es una proteína. Y esta mide como 1 micra, 1,5 micras. Esta también es una proteína y mide como 2 micras. Entonces, para poder ensamblar este cuento de 3 micras, se solapan. ¿Ya? Y vamos a tener, esta es nuestra banda I, esa es la banda I completa. Y esto de aquí va a ser nuestra banda A. ¿Ya? Pero la banda A, aquí en esta zona, es más clarita, menos electrón densa. ¿Por qué? Porque en los bordes se solapa la banda, los filamentos. Perdón, este es miosina. Este es actina.
En los bordes se solapan las moléculas de actina con las moléculas de miosina. Entonces los bordes de la banda A son más electrondensos. La zona central de la banda A es menos electrondensa porque no hay solapamiento de estos elementos. Pero el centro, por lo tanto esto establece que está en nuestra banda H. Pero este centro, ¿ya?, es aquí en donde se solapan, se sueltan los filamentos de miosina. Una mitad para allá, la otra mitad para acá. Y aquí, la línea Z es la zona en donde se sueltan, se pegan los filamentos de actina. Porque esto tiene que formar una cosa de 30 metros. Entonces se van soldando. Aquí, como están soldados los filamentos de actina, se ve más electrón denso y forma esa línea. Aquí están soldados los filamentos de miosina, se ve más electrón denso y forma esta línea al medio. ¿Y por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué tiene que existir este espacio? Porque cuando esto se contrae, estos filamentos traccionan estos hacia adentro. Cuando esto se contrae, este filamento tracciona a ese hacia adentro. Entonces, cuando se contrae, la banda H disminuye de tamaño y se aproximan las líneas Z. Y al aproximarse las líneas Z, esta sarcómera, en vez de tener 3 micras de tamaño, termina de 2 micras de tamaño. Porque las líneas Z se aproximan, porque estos filamentos se acercan hacia acá. ¿Ya? Y así es como disminuye el tamaño de esta sarcómera. Sí, 1 micra. Pero hay 200.000 en el músculo, por lo tanto, que no son 200.000 micras, que si los calculamos a milímetros, son un par de centímetros. ¿Ya? ¿Quedó claro las rayas estas? Ya. Y aquí está, con mayor aumento. Miren, ahí está nuestra banda oscura, o banda A, y ahí está nuestra banda clara, y ahí al medio está nuestra línea Z, línea Z. Esta es una sarcómera. Esa es la banda A, y ahí al medio está nuestra banda H y nuestra línea M. Acá está con mayor aumento. Esta es nuestra sarcómera. Ese es el núcleo de nuestra célula, y aquí, esta es una célula. Esta es una célula. ¿Se fijan lo perfectamente distribuidas que están todos sincronizados en el mismo sentido? Y ahí está. Esta es una sarcómera, desde aquí a aquí. Esto es una banda I, esto es una banda A. La banda A es la zona en medio, más clarita, menos electrón densa, y la banda I tiene una zona al medio, fuertemente electrón densa. Entonces, las bandas claras son las bandas I, la banda oscura es la banda A. El nombre de estas bandas tiene que ver con sus características físicas, es decir, si son capaces o no de producir cambios en la luz polarizada, ¿ya? Y de ahí viene I de isotropa y A de anisotropa, ¿ya? Entonces el nombre no tiene que ver con la contracción, sino que más bien con unas propiedades físicas de la banda, que son capaces de decir. ¿Todas las bandas I tienen una banda cero? Todas las bandas I, sí, excepto la última. Porque vamos a ver al final de la clase, la última banda I del músculo no tiene línea Z, porque esa se ensarta en la membrana de la célula y se ensarta después con el tejido conectivo dentro, regularmente dispuesto del tendón. Entonces tenemos banda clara, banda I, isotropa, y eso tiene que ver con las capacidades físicas de cambiar o no la luz polarizada. Banda oscura, banda A, anisotropa. Y luego, en la banda oscura tenemos una línea interna que es la banda H y una línea que es la línea Z y una línea que es la línea M. La línea M está en la zona media de la banda H y la línea Z está en la zona media de la banda I. Profe, ¿qué era la línea Z? ¿La unión de qué cosa? La unión de los filamentos de actina, que son los filamentos delgados. Los filamentos de miosina son filamentos gruesos, por eso los dibujé así más gorditos. Ya, y aquí está nuestra sarcómera y acá. Bienvenidos a la sarcómera. Ya. Esta es una sarcómera con microscopía electrónica de transmisión. Y aquí podemos ver, esta es nuestra banda I, ahí están los filamentos delgados, filamentos de actina, y esa es nuestra línea Z, o disco Z. El nombre está dado por el nombre de esta estructura en alemán, lo cual resulta irreproducible para mí. ¿Ya?
pero es con Z. Lo mismo pasa con esta banda H. ¿Ya? Esta es la expresión de en la mitad. En alemán, y algo así es. La zona media. ¿Ya? H. Y acá tenemos nuestra línea M ahí al medio. ¿Se fijan? Esta es nuestra banda H y esa zona de ahí más electrodensa es nuestra línea M. Línea M. Y esta es la zona electrondensa en donde están sobrepuestos los filamentos gruesos, que son esos de ahí, con los filamentos delgados. Entonces, esta sarcómera, ¿se fijan? Esta sarcómera está contraída. ¿Por qué? Porque la banda H es chiquitita. Si la banda H fuese más grande, la sarcómera estaría relajada. Esta sarcómera está contraída. Y acá está el esquema de esto. Tenemos una sarcómera de línea Z a línea Z. Filamentos delgados, filamentos gruesos. Acá está la zona en donde no hay solapamiento de filamentos gruesos con filamentos delgados. Y esta es nuestra banda H. Todo esto de aquí es nuestra banda A. Esta es media banda I, la otra media banda I para formar nuestras sarcómeras. Y esta línea que está aquí de color violeta es nuestra línea M. La línea M corresponde a la zona en donde se sueldan, se empalman, se pegan filamentos gruesos. Se pega un filamento grueso que va hacia allá y un filamento grueso que va hacia acá. La línea Z es la zona donde se sueltan, se empalman los filamentos delgados. Este filamento delgado sale hacia esta sarcómera y desde aquí sale otro filamento delgado hacia otra sarcómera. Y esto tiene sentido, porque este filamento delgado está unido a esta línea Z. Entonces, cuando este filamento delgado se vaya hacia adentro, va a traccionar también al que sigue y va a producir la disminución de tamaño de la estructura. En este caso, estamos viendo cortes transversales de esta zona y podemos ver, en este caso, este es un corte transversal a nivel de la línea o banda I. ¿Se fijan? Aquí está la banda I. Estos son los filamentos de actina. Es interesante. ¿Se fijan? Los filamentos de actina tienen una distribución bien particular. 6 caras. Estos son un corte a nivel de la zona H, banda H. Banda H. Solo hay filamentos gruesos. Y este es un corte aquí en la zona media de la banda A. Aquí, en esta zona, donde hay solapamiento. Y ustedes se fijan, cada filamento grueso está rodeado de 6 filamentos delgados. ¿Por qué razón? Porque los filamentos gruesos son estructuras así que tienen sistemas de soporte o de unión a los filamentos delgados. Cada uno de estos filamentos gruesos es capaz de traccionar acá, si lo viéramos tridimensionalmente, 6 filamentos delgados. ¿Ya? Filamento grueso, 6 filamentos delgados. Entonces no es una tracción 1 a 1, sino que uno de estos jala o tracciona 6 filamentos delgados. Entonces la fuerza de tracción de esta línea Z es bastante importante. ¿Ya? Y acá está nuestra sarcómera, hermosa sarcómera, en donde podemos entender un poquito más el cuento. Veamos, acá está nuestra línea Z, y estos son los filamentos gruesos. Interesante, vean esto, los filamentos gruesos tienen estas cabecitas que son cabezas ATPásicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de clivar ATP. Y cuando esa cabeza ATPásica cliva ATP, genera un cambio conformacional. Lo que hace esa cabeza es así. Y cuando cliva ATP hace eso, tracciona hacia adentro. Esto es una sarcómera, estos son filamentos gruesos, se contraen, hacen eso. Ahora, como son muchos, de nuevo, producen este cambio de una micra y media. Pero, recuerden, estos filamentos están en el centro de un hexámero de filamentos delgados. Hay 6 filamentos delgados por cada filamento grueso. Para que se mantenga esta estequiometría, es decir, esta distribución espacial, se necesita que los filamentos gruesos estén anclados a la línea Z. Y están anclados a la línea Z a través de una proteína que se llama titina. La titina deriva de titán, de una molécula elástica súper fuerte, ¿ya? Entonces está la titina. Y los filamentos de actina también tienen que estar dispuestos acá equidistantes. Entonces, para mantener eso, los filamentos delgados tienen una proteína que se llama nebulina.
que lo estabiliza respecto de los filamentos de miosina. Entonces, nuestra sarcómera no solo tiene filamentos de actina y miosina, sino que además hay citina y hay nebulina. Luego vamos a ver que hay otras cosas más. Bien, y aquí está el esquema. Ahí está nuestra sarcómera relajada, nuestra sarcómera contraída. ¿Se fijan las diferencias? Esa es la sarcómera normal. Entonces, en un fenómeno de contracción muscular, ¿qué bandas cambian de tamaño? La banda I cambia de tamaño. ¿Qué otra banda cambia de tamaño? La banda H cambia de tamaño. ¿Ya? ¿Y la línea M? No. Y la línea Z o disco Z tampoco. ¿Ya? Ya, son las 5. Vamos, mañana seguimos con nuestra molécula y espero avanzar más rápido. Muy bien. Todo era la misma hora, todo era la misma hora.